Vamos a empezar este primer bloque científico y que lo que busca es dar una visión general de las enfermedades mitocondriales. Además, tenemos oportunidad, como ha dicho Gemma, de poder escuchar a los mejores profesionales que hay ahora mismo en España, con gran experiencia en la parte clínica y en investigación. Y ya sin más preámbulos, empecemos por una de los grandes referentes en este país, aunque seguro que se ruboriza, en el campo de las enfermedades mitocondriales y metabólicas infantiles. Se trata de una persona a la que muchos conocéis y es la doctora María Teresa García Silva. Ella es, no me voy a enrollar con todo su currículum porque es interminable, pero ella es la coordinadora de la Unidad de Enfermedades Mitocondriales y Enfermedades Metabólicas Hereditarias, que está dentro de la Unidad Pediátrica de Enfermedades Raras del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y viene a contarnos un poco, a hablarnos un poco de los aspectos clínicos de las enfermedades mitocondriales en la infancia. Simplemente mostrarte nuestra gratitud por estar tan cerca de las familias siempre, porque además sé que haces un esfuerzo siempre especial por venir, porque tienes un lío en la unidad que no es normal. Y nada, y cuando quieras empezar. Buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. En primer lugar, a las familias, que sois lo más importante y sois el núcleo a través de lo que giramos todos. Al CREER, a Aitor, a la Fundación Ana Carolina Díaz Mau, Javier, Gemma y a Ali, a EFMI, pues por contar con nosotros para estar aquí, sobre todo porque sabemos que vamos a seguir estando, y mientras podamos estaremos aquí, pues siempre que nos necesitéis. Voy a intentar recortar en tiempos y voy a hacer una vista un poco de pájaro, superficial, y como es el principio de la charla, los síntomas clínicos es lo que más entendemos todos. Entonces creo que lo que más fácil es de emprender, y creo que está bien poner la primera charla porque empezamos por lo que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues lo que todos conocemos y lo que se publica. Pues 1 de cada 500 habitantes tiene una enfermedad mitocondrial. La incidencia estimada, por supuesto, porque la enfermedad mitocondrial es mucho más. De los estudios realizados se estima que 1 de cada 200 habitantes tiene una mutación del ADN mitocondrial. Que, ojo, una mutación del ADN mitocondrial no quiere decir enfermedad mitocondrial, quiere decir una mutación. Entonces, ¿qué son las enfermedades mitocondriales? Pues antes de decir qué son las enfermedades mitocondriales, a lo mejor quizá por problemas de terminología vamos a decir, llamarlas, de los que vamos a hablar, las enfermedades de la fosforilación oxidativa. ¿Qué son las enfermedades de la fosforilación oxidativa? Pues enfermedades secundarias a un defecto en la generación de ATP y en la cadena respiratoria mitocondrial. Cuando hay un defecto, a veces se puede ver su representación en histología muscular como fibras rojo rasgadas, que es por lo que al principio, hace muchos años, en la década de los 80, pues de 1980, se empezaron a estudiar, bueno, y mucho antes del primer paciente descrito por el doctor Luff, pues que fue el hallazgo de encontrar una fibra que tiene proliferación mitocondrial que al hacer una tinción tiene una expresión especial como es la de la figura. Entonces, ¿qué síntomas puede dar una enfermedad mitocondrial? Pues los síntomas pueden ser muy variados, porque ya que se necesita ATP para que todos los órganos funcionen, es como el fuet, como la gasolina, como de lo que se saca toda la energía, y el ATP es necesario para todos los procesos de crecimiento celular, diferenciación y para todo, pues todos los músculos necesitan ATP. Entonces, unos tienen muchos más altos requerimientos energéticos que otros, pero en el conjunto todos ellos pueden fallar y de muy diferentes maneras. El 90% de la energía necesaria proviene de las mitocondrias, de manera que cuando la fosforilación oxidativa no funciona bien, pues naturalmente provoca cambios que provocan síntomas de enfermedad. Pero las enfermedades mitocondriales, según las vamos estudiando, pues vamos viendo que son mucho más
porque no es solo defectos de la fosforilación oxidativa. Hay unos 3.000 genes en la mitocondria que intervienen en diversos procesos celulares de crecimiento, de desarrollo, diversas funciones que son absolutamente necesarias, que muchos también interceden unas vías metabólicas con otros y que requieren también la energía. De manera que las cosas, según se van estudiando, se van conociendo mejor, pero también se va viendo la importancia de todos los demás genes alrededor que rodean a los genes de la fosforilación oxidativa, que son se calcula que son alrededor de 1.500 genes. El 3% de estos genes intervienen en la síntesis de ATP y el 95% en múltiples funciones celulares, que no se pueden describir todas. Como ya vosotros conocéis, por lo que habéis hablado, lo que hemos hablado y lo que os habéis informado, pues la función mitocondrial pues, es una función compleja que requiere la integridad de dos genomas, el genoma mitocondrial y el genoma nuclear. Todo lo que comemos pues se transforma a través de distintos pasos en las vías metabólicas y de ahí se genera energía, bien sobre todo de los carbohidratos y de las grasas. Entonces, la cadena respiratoria, que está formada por distintos complejos multienzimáticos, donde tiene lugar una transferencia de electrones y de protones, pues tiene que estar bien interactuada entre unos complejos y otros y al mismo tiempo regulada entre los dos genomas. ¿Qué aportó de nuevo a la ciencia el desarrollo de estas enfermedades? Pues el concepto de herencia mitocondrial. Entonces, herencia mitocondrial quiere decir que las mitocondrias del óvulo materno provienen, pues casi todas, el 99%, de la madre. Porque el ADN mitocondrial proviene de la madre y solo un porcentaje casi no significativo provendría del padre. Entonces, estas mitocondrias, por leyes que todavía no se conocen bien, cuando se multiplican y se ocurre la diferenciación celular, se reparten de forma desigual a las células hijas. Estas células hijas heredan distinto porcentaje de células mutadas y de células no mutadas, y dependiendo de ese porcentaje de células mutadas se va a manifestar o no la enfermedad. Pero no solo depende de eso, sino depende del equilibrio energético que haya en cada momento de la vida. O sea, que no es lo mismo un feto que se está formando, un niño que se está formando, que un niño en el primer año de la vida, que luego en años sucesivos o que en la vejez o en el adulto. Entonces, de manera que la expresión de la enfermedad puede ser diferente según el tipo de mutación y según el porcentaje de la mutación. Pero hay más cosas todavía. Pues que una de las cosas también muy importante es que una misma mutación puede originar distinta afectación clínica. Y eso entonces complica. Por ejemplo, la mutación más conocida de la que habla todo el mundo es la mutación relacionada con la enfermedad de Melas, pero puede ocasionar que un miembro de la familia tenga melas y otros miembros pues tengan simplemente migrañas o diabetes o sordera, otros síntomas completamente diferentes, e incluso pues tener pues a lo mejor una miopatía con tosis, y pues eso también complica las cosas porque hay que saber enfocarlo bien y referirlo bien para que sea bien estudiado y luego proceder en consecuencia. Luego, por otra parte, también diferentes genes pueden dar la misma enfermedad. Por ejemplo, las mutaciones de la enfermedad de Leber o en la enfermedad de Lake pues pueden ser secundarias a mutaciones en diferentes genes. Eso quiere decir que hay mecanismos fisiopatogénicos comunes. Igual que ocurre con el ADN mitocondrial, pues también ocurre con todas las mutaciones descritas que se van multiplicando y cada vez van abarcando más pues de los genes nucleares. Aquí, en esta diapositiva, pues se refleja los genes nucleares, los genes mitocondriales en color rojo, y todos los demás son genes que van surgiendo y que cada artículo, los autores pues van intentando sintetizar de una forma coherente que sea más fácil de
de metabolizar también toda esta información. Entonces esto, por ejemplo, pues lo que decíamos con el ADN mitocondrial, pues también ocurre pues, con los genes nucleares, que entonces ya, claro, ya no solo tenemos variabilidad con los genes mitocondriales, por ejemplo, POLG1 pues puede dar desde una enfermedad de Alpers que ocurre en niños pequeños hasta diversos tipos de afectación clínica de lo más variados, con lo cual pues a la hora de investigar la causa de la enfermedad pues se complican las cosas. A grosso modo, ¿cómo se transmiten las enfermedades mitocondriales? Pues se transmiten, hay enfermedades mitocondriales que son de causa genética, que se pueden transmitir o bien de una forma recesiva, es decir, los padres están sanos, pero tienen cada uno un gen mutado, o de forma ligada al cromosoma X, que la madre está sana, y solo los hijos varones, un 50%, podrían heredarlo. De forma dominante, uno de los padres puede tener síntomas y a veces no son los mismos de los que tienen los hijos, o la herencia mitocondrial ya conocida, pero también puede haber una enfermedad mitocondrial secundaria porque hay a otra causa, por ejemplo, de drogas y otras alteraciones de otros genes que pueden hasta no ser mitocondriales, ¿no? ¿Qué tienen de común todas ellas? Pues que pueden afectar a cualquier órgano y cada órgano puede tener distintas manifestaciones clínicas. Además, se pueden presentar a cualquier edad. Cuando la edad de inicio es más precoz, en niños pequeños, pues indica, en cierto modo, que la enfermedad es más grave, puesto que se manifiesta antes, y a veces muchos de inicio precoz se corresponden más con mutaciones en genes nucleares que mitocondriales, pero tampoco es excepcional y puede ser también por mutaciones en genes mitocondriales y dependiendo también de la cantidad de DNA mitocondrial mutado. Luego, cuanto más pequeños son los niños, más probabilidad hay de afectación multiorgánica que luego puede variar en el tiempo. De manera que las enfermedades mitocondriales pues, pueden ocasionar síndromes mitocondriales típicos, conocidos, que se publican por muchos autores desde hace muchos años y que están bien conocidos, o enfermedades mitocondriales heterogéneas que no pertenecen, que tienen síntomas variables y que son muy difíciles de encuadrar. Pero también la función mitocondrial interviene en muchos otros aspectos. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, pues también hay un fallo de las mitocondrias por gen ATP, en la diabetes, en el Parkinson, en enfermedades comunes, el envejecimiento también se puede alterar, y luego factores externos como algunos medicamentos, como son los aminoglucósidos, que son antibióticos, o estatinas, o cidobudina, que se utiliza para tratamiento de HIV, pues también pueden alterar la función mitocondrial y ocasionar una enfermedad mitocondrial, pero secundaria. Como decíamos antes, pues hay unos cuadros más típicos y otros menos típicos. Por los más conocidos son la enfermedad de Lake, el síndrome de Alpers, MELAS, MERS, la enfermedad de Pearson, Kersey, y todos ellos pueden ser ocasionados por mutaciones en muchos genes distintos. Vamos a dar unas breves pinceladas sobre las enfermedades más frecuentes, sobre todo las de la infancia. Una es el síndrome de Lake, que es una encefalopatía en la cual hay una regresión motora o intelectual y que es frecuente en niños pequeños. Es quizá la forma de manifestación más frecuente en niños, es el síndrome de Lee. A veces evolucionan brotes, otras veces no, y la gravedad puede ser variable. ¿Cómo los médicos llegamos a este diagnóstico? Pues en parte por los síntomas clínicos y en parte por los hallazgos de la resonancia magnética cerebral, donde se ve en afectación de los núcleos grises, que es lo que más se ve en la resonancia magnética, pero en realidad clínicamente que a veces no se ve en la resonancia, hay afectación de tronco cerebral, con lo cual se altera a veces la respiración, la deglución y pares craneales. Es debida a múltiples defectos y a múltiples genes. El síndrome de Alpers pues es una enfermedad que generalmente se inicia precozmente y el curso es progresivo. Según se va estudiando más esas enfermedades, se están viendo también que hay algunos que son un poco más tardíos, que ocurren en la infancia y que no son en el primero o segundo año de vida.
Es una encefalopatía epiléptica, es decir, que los niños tienen crisis convulsivas, al nacer pueden no tener ningún problema y luego empiezan a manifestarse con crisis convulsivas y hacen una regresión, y esas crisis pues tienen de característica es que son muy resistentes a fármacos antiepilépticos. Y en esta enfermedad lo que se ha descrito es que hay una afectación hepática, pero esta también es variable, entonces puede estar en distintos periodos de la vida, tanto al principio como al final. Y lo que sí parece que está cada vez más claro es que aquellos niños que tienen crisis convulsivas y que están con tratamiento con ácido valproico, que lo conocéis algunos de vosotros, pues que el hígado, el ácido valproico, pues hace que haya fallo hepático. Y quizá también, como en la descripción de las enfermedades todo interfiere, entonces cuando surgen nuevas drogas, si hay un niño con crisis convulsivas, pues se utiliza este medicamento. Entonces, en principio, pues podría ser que al utilizar este medicamento el hígado falle antes porque hay algo subyacente y se manifieste de esa manera. Y entonces cada vez se va viendo que hay que evitar, cuando se sospecha esta enfermedad, hay que evitar el uso de esta medicación porque puede ser desencadenante del fallo hepático. ¿Y qué tiene de complejo esta enfermedad? Pues que a veces se estudia el músculo, la cadena respiratoria puede ser normal y no verse depleción del ADN mitocondrial. Entonces eso complica las cosas, y cuando se estudia el hígado pues a veces se ve depleción, pero eso de que no sea constante y siempre al 100% la misma secuencia pues hace que las cosas sean más complejas y hace que quizá haya que estudiarse mucho más sistemáticamente, sobre todo en los niños con encefalopatías precoces que son resistentes al tratamiento. La enfermedad de Melas, que es la más nombrada, la más conocida, pues es una encefalomiopatía que cursa con episodios neurológicos deficitarios, y a veces pues antes de esos episodios pues los pacientes tienen unas migrañas complicadas de días de duración que pueden ocasionar hemianopsia, o sea, quiere decir que no ve falta de visión de una parte del campo visual, o pueden tener una hemiparesia que puede ser transitoria, pero el caso que una vez que se manifiesta con síntomas graves pues puede provocar accidentes vasculares cerebrales. Estos accidentes vasculares pues no obedecen a territorios vasculares, pero funcionalmente se comportan de una manera similar y causan mucho problema y mucha morbilidad. También esta enfermedad pues puede tener una participación variable de otros órganos y se asocia más frecuentemente pues a mutaciones del ADN mitocondrial, concretamente en el gen MTTL1. La enfermedad de MERV pues es una epilepsia mioclónica, o sea, es una encefalopatía epiléptica que una vez que empiezan con las crisis, pues en un plazo breve de tiempo pues ocurre un deterioro neurológico y a menudo pues se acompaña de atasia, que atasia es inestabilidad de la marcha por mala función cerebelosa, y se suele acompañar de fibras rojo rasgadas en la biopsia muscular. Si los síntomas son muy típicos, pues podría diagnosticarse por análisis de sangre, haciendo el estudio de la mutación, en lugar de hacer biopsia muscular, y eso ya llevamos ganado. Ahorramos una biopsia muscular y cuando tienen los síntomas, pues se puede diagnosticar. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Bueno, aunque he dicho que iba a hablar de los cuadros típicos, pues cuadros típicos he puesto así a grosso modo leucoencefalopatías mitocondriales, porque cada vez se van describiendo mayor número de encefalopatías mitocondriales que tienen distintas características y que están asociadas a mutaciones en distintos genes. ¿Y qué pasa en estas enfermedades? Pues que hay una afectación, esta zona blanca que se ve aquí señalada con la flecha, eso es la sustancia blanca cerebral que está completamente alterada. Entonces hay mucha afectación. A veces se ve, cuando se hace la resonancia con espectroscopia, se ven picos de ácido láctico que orienta mucho a una enfermedad mitocondrial. Entonces los patrones de afectación de sustancia blanca, como todas las enfermedades mitocondriales, pues para variar, pues pueden ser muy diversos, incluso aún siendo patrón de afectación de sustancia blanca. Otra enfermedad conocida y común, y entonces es importante hablar de estas enfermedades porque como es más frecuente que haya cuadros no típicos, conociendo todas se puede
detectar un poco la mezcla de unos síntomas de un cuadro típico con otro. Entonces así se puede llegar también al diagnóstico. Entonces, la enfermedad de Kersey es una enfermedad que en los primeros años de la vida puede ser que no haya síntomas claros o a veces pequeños síntomas miopáticos, pero que poco a poco va progresando y va haciendo que se impliquen cada vez más órganos. Es muy común que haya una ptosis palpebral, como veis aquí en la figura, pues los ojos están caídos y entonces no tiene fuerza para abrir los ojos del todo, y cuando ocluye la mitad de la pupila, pues naturalmente intercede mucho en la visión, y eso encima se suma con que se acompaña a menudo de una retinopatía, una afectación de la retina, que también dificulta la visión, con lo cual tienen muchos síntomas oftalmológicos que ya os hablarán luego más tarde de estos mismos. Y también se suele acompañar de una ataxia, es decir, pues inestabilidad en la marcha, y de afectación cardíaca. Entonces, sabiendo que un paciente puede tener un síndrome de Kersey, siempre hay que anticiparse porque se sabe que ocasiona bloqueos cardíacos. Y en cuanto tenga los primeros síntomas que pueden indicar que puede haber un bloqueo cardíaco, se puede interceder para que no haya este problema de un bloqueo cardíaco, porque se provocaría luego un fallo cardíaco, y poner un marcapasos. Entonces es importante también detectarla porque se puede obrar en consecuencia y conocerla. Nosotros tuvimos una serie de pacientes que tenían enfermedad de Pearson, que es que os hablaré más tarde de ella, que tiene las mismas mutaciones que la enfermedad de Kersey. Entonces, que vimos que algunos niños que tenían síndrome de Pearson, pues luego iban desarrollando enfermedad de Kersey. O sea que la enfermedad de Kersey puede empezar tal cual como una miopatía, pero también puede venir como consecuencia de otro cuadro clínico que ha cambiado a lo largo del tiempo. Pues en esta enfermedad también es muy importante pues saber que hay déficit de ácido fólico en líquido cefalorraquídeo y en el cerebro, y esto se puede tratar. Entonces, ¿qué es el síndrome de Pearson? Pues el síndrome de Pearson, tal como se ha descrito, consiste en una anemia sideroblástica, que es transfusión dependiente, severa, que se empieza en los primeros años de la vida. Y en la médula ósea, cuando hay una anemia sideroblástica, hay que hacer un estudio de médula ósea, es decir, una punción, y se ve la extensión, qué es lo que ocurre allí. Entonces se ve lo que se llaman sideroblastos, que quiere decir que hay sideroblastos en anillo por depósitos de hierro, ¿vale? Por un problema metabólico. En esta enfermedad pues también hay una participación multiorgánica severa, y a veces la evolución es muy mala. En estos niños es muy grave porque hay afectación de muchos órganos a la vez, y a veces salen de esta enfermedad y luego continúa con otro fenotipo, incluso la anemia desaparece y entonces cambia y es una enfermedad de Kersey. Y también es debida a deleciones del ADN mitocondrial. Luego, pues cada vez se van describiendo más lo que se llama síndromes hepatocerebrales. El primero de ellos sería la enfermedad de Alpers, que hemos hablado anteriormente de ella, pero luego hay muchos genes y la mayoría de ellos están asociados a depleción o a defectos de síntesis de proteínas mitocondriales. Cada vez se van describiendo más y cada vez es imposible ya numerarlos todos, pero son unas patologías suficientemente reseñables y con unas características tan peculiares que actualmente se van haciendo progresos para los estudios genéticos para diagnosticarse más precozmente. Luego están los síndromes cerebrorenales, donde a veces no solamente se afecta al cerebro y al riñón, a veces también pues, hay una participación multiorgánica. Y también pues, obedece a distintos genes que van a ocasionar proteínas con distintas funciones. Luego pues, hay síndromes muy típicos. Nosotros hemos tenido recientemente una familia que tiene este síndrome que se llama UPRA, que es hiperuricemia, hipertensión pulmonar, afectación renal y alcalosis en 2 hermanos, y vimos un día que había salido esta descripción
de este síndrome en unos pacientes, pero nosotros habíamos estudiado la función mitocondrial, la cadena respiratoria, habíamos estudiado todo lo relacionado con la mitocondria, porque parecía, cuando hay un cuadro clínico muy difícil de catalogar y con una expresión difícil, pues ya todo el mundo, muchos médicos, médicos generalistas y pediatras, pues piensan mitocondria, cuando a veces que hay algo que no tiene una etiología precisa. Y lo habíamos estudiado y no habíamos encontrado nada. Entonces vimos que un día alguien había descubierto este síndrome y lo estudiamos y efectivamente lo tenían. Otro síndrome que también vimos, diagnosticamos también nosotros, pues había publicado también una serie de pacientes que tenían pues una encefalopatía, que era de tipo síndrome de Lake, que tenían petequias, que esas petequias, si le iban a hacer extracción de sangre, pues le salían petequias. ¿Sabéis lo que es? Aquí se ve en la foto. Si veis la foto, veis que tiene como unas manchitas como de sangre. ¿Sabéis cómo cuando hay un chupetón que sale de sangre? Pues así. Entonces hay una fragilidad capilar, una vasculopatía, y entonces pues este niño, por ejemplo, se había tomado la tensión arterial y como veis el bracito tiene cantidad de estos puntitos rojos, ¿no? Entonces son las petequias. Y luego cuando se le cogían brazos, pues se le hinchaban los pies, que se llama acrocianosis, y se le ponían fríos y así amoratados, ¿no? Que se llama acrocianosis ortostática. Y luego además diarrea recurrente. Y cuando se hacen los estudios de laboratorio, pues se veía que tenía una aciduria tilmalónica, que es un derivado de la oxidación de los ácidos grasos y de otros metabolitos. Entonces, un día pues también pues vimos que se había descrito esta enfermedad y ellos decían que no era mitocondrial, y entonces nosotros vimos que nuestro paciente tenía... Bueno, no se sabía la etiología cuando se describió, ¿no? Sino que se describió. Nosotros vimos que nuestro paciente tenía un déficit de citocromoceosidasa. Y entonces dijimos, pues entonces la causa es mitocondrial. Pero luego hubo que estudiar muchos años para ver que realmente el gen era otro gen que se llama ET1, y entonces esa alteración de ese gen hace que secundariamente no funcione bien la citocromoceosidasa. O sea que las cosas son muy complejas y es un camino que vamos recorriendo día a día y vamos progresando entre todos y entre todos. La patología oftalmológica no la voy a contar porque la va a haber luego después una conferencia de la patología de los problemas oftalmológicos. Entre ellos los más importantes están las atrofias ópticas, las oftalmoplegias con tosis o la neuropatía óptica de Leber, que os va a hablar la doctora Quijada. Y luego también otro cuadro muy importante son las miocardiopatías mitocondriales. Entonces, algunas no forman parte de ningún síndrome característico, pero hay otras que sí, por ejemplo, el síndrome de Barth, que se asocia a neutropenia, o el síndrome de Sengers, que se asocia a cataratas y miopatía, que también tienen otros genes. Entonces hay muchas enfermedades que son miocardiopatías, generalmente en niños no suelen ser aisladas, pero también pueden ser aisladas, pueden ser hipertróficas, pueden ser de todos tipos. E incluso pues, alteraciones de la conducción cardíaca, como hemos mencionado anteriormente, que suele estar asociada a delecciones del ADN mitocondrial. Luego, por otra parte, otro punto importante también a conocer y a difundir pues son los defectos de coenzima Q10. Son enfermedades muy raras y hay pocos casos descritos en la literatura, pero siempre los vamos buscando pues porque teóricamente sería por un defecto de la síntesis de coenzima Q10 y el tratamiento sería coenzima Q10 a dosis más altas de las que se emplean habitualmente. Y pues para variar, pues los síntomas pueden ser también pues de neurológicos, miopáticos y muy diferentes. También, por otra parte, se complica más la cosa cuando se conoce que los defectos de coenzima Q10 pueden ser primarios por genes que afectan directamente a la síntesis del coenzima Q10 o pueden ser también secundarios en otro tipo de enfermedades. ¿Cómo estudiamos estas patologías? Pues después de hacer todo el resumen clínico, de ver todos los síntomas y valorar la situación, pues normalmente siempre hacemos unos estudios metabólicos. Entonces, ¿qué estudio nos está ayudando dentro de los marcadores para enfermedad mitocondrial, aunque no siempre es constante? Pues el ácido láctico. Y nosotros nos gusta hacer determinación de ácido láctico pirúvico y los cuerpos cetónicos tanto en ayunas como después de desayunar. Solemos hacer eso en lugar de hacer una sobrecarga con glucosa, porque es la forma más fisiológica de cómo el niño vive todos los días o la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Pues se puede ver hiperlactacidemia, se puede ver que la relación lactato partido por piruvato, a ver,
lactato y piruvato, si haces un ratio, lactato partido por piruvato equivale NADH partido por NAD. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitocondria no oxida bien cuando está aumentado ese ratio. Entonces puede ser por distintas causas, ya sea mitocondrial de la cadena respiratoria, o puede ser de déficit de piruvato deshidrogenasa, o puede haber otros defectos donde se pueden alterar los ratios. Y también el ratio de los cuerpos cetónicos, acetoacetato partido por beta-hidroxibutirato. Al mismo tiempo que se estudia esto, muchas veces se estudian los ácidos orgánicos, que los ácidos orgánicos provienen del metabolismo de las grasas y del ciclo de Krebs, sí. Y entonces estos ácidos orgánicos a veces son marcadores de algunos genes concretos. Por ejemplo, la aciduria 3-metilglutacónica se puede ver tanto en una depleción del ADN mitocondrial como en diversas acidurias 3-metilglutacónicas que tienen el nombre 1, 2, 3, 4 y eso nos ayuda también a progresar. La biopsia muscular, donde se pueden ver distintas alteraciones, pues es muy variable. En niños raramente vemos fibras rojo rasgadas, con lo cual no ayuda más para hacer las determinaciones enzimáticas y que para la histología, pero cuando se hace la biopsia siempre se tiene que hacer la histología muscular. Entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? Pues una vez que sospechamos una enfermedad mitocondrial, pues entonces valoramos todo lo que está a nuestro alcance, desde la resonancia, los estudios de laboratorio, todo lo que está a nuestro alcance para ver si se corresponde a un cuadro típico o un cuadro típico incompleto o que tiene determinadas características. Entonces, si podemos, pues hacemos los estudios en sangre. Y si no se puede porque no pertenece a una enfermedad clara, entonces hay que hacer la biopsia muscular, donde se hará la histología y los estudios enzimáticos y dependiendo de todo ello se procederá pues luego a hacer los estudios de investigación, estudios genéticos. Cada día se va tendiendo más hacia el futuro de hacer paneles genéticos que son más eficaces para el diagnóstico porque si los tenemos bien hechos y corresponden a nuestra población, pero ¿cómo los hacemos? Pues también dependiendo de lo que se va publicando. Entonces, a lo mejor en un país una mutación o una causa de acidosis láctica congénita es debida a un determinado gen y a lo mejor en nuestro medio no. Entonces, todavía queda camino por recorrer, pero vamos, estamos en ello. Y bueno, pues para concluir, pues decir que las enfermedades mitocondriales pues son un reto, tanto para los cuidadores como para la familia, para la sociedad, y que en el futuro pues hay muchas cosas por hacer, el camino está abierto. A todos los jóvenes que vais a ser médicos, pues os dejamos también las puertas abiertas, pues hay nuevos avances tecnológicos, bioinformáticos, estudios de biomarcadores para intentar ver si eso puede ayudar un poco a detectar, además de la clínica, pues la evolución de los pacientes, nuevos tratamientos, diagnóstico precoz, apoyo social y vosotros que estáis aquí pues para ayudarnos en todo. Y muchas gracias.